1 al 7, vamos a leer hasta el 4. ¿Sí? Gracias. Bienvenidos a todos los que están conectándose, los que normalmente nos ven a través de las redes sociales. Les saludamos, les damos la bienvenida. Desde la iglesia Ágape estamos en el centro de Desamparados, al sur de la capital, y estamos detrás del centro comercial de Cosure, en la sala de eventos Dalí. Aquí estamos normalmente todos los domingos. Hoy llegamos un poquito más temprano por una actividad que hay, pero normalmente nuestro inicio de culto es a las 10 de la mañana. Así es que si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos y le garantizamos que va a recibir un mensaje de la palabra del Señor no adulterado, no con el interés de manipularle. Todo lo contrario, es de prepararle para su encuentro con Cristo Jesús. Porque si yo les doy otra cosa, el del problema voy a ser yo, o ya seríamos los dos, tantos ustedes y el problema mío sería el tratar de engañarles o manipularles o decirle algo que el Señor no haya dicho a través de su palabra. Hoy vamos a estar compartiendo en Apocalipsis capítulo número 2 acerca de uno de los mensajes que el Señor dio a las 7 iglesias, pero hoy vamos a estar hablando de la iglesia de Éfeso. Y dice así la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo número 2, versículo 1 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Papito, te damos gracias, Señor, por tu perfecta, santa, diáfana e infalible palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Que tu palabra, Señor, hoy pueda caer en tierra fértil, hombres y mujeres, Señor, que podamos dar frutos, Señor, conforme a tu preciosa palabra, y que cada día, Señor, nos preparemos para estar un día delante suyo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y usted que está viéndonos ahí en las redes sociales, no sé si nos verá hoy o está en vivo o nos verá después, pero deseo con todo mi corazón que usted pueda ser edificado con la palabra del Señor. Cuando Pablo escribe la carta a la iglesia de Éfeso, es una de las iglesias a las cuales él les habla con mucho amor, les habla con una confianza, porque era una de las iglesias que se caracterizaba por ser una iglesia de sana doctrina, una iglesia que caminaba bajo los principios de la palabra del Señor, eran obedientes. Es una de las cartas donde Pablo no tiene que reclamarles ni decirles nada, porque ellos habían aprendido así al Señor. Aprendido, o sea, lo habían conocido a Él. Y una vez que usted conoce al Señor, el hombre y la mujer deberíamos de ser totalmente diferentes. La iglesia de Éfeso, Dios la felicita, hablando de Apocalipsis, porque dice que ellos odiaban las cosas que Él odiaba, las rechazaba. Pero, sin embargo, también el Señor les reprocha que habían dejado su primer amor. Era, por lo tanto, escuche, una iglesia que odiaba lo malo, pero no amaban lo bueno. Odiaban las cosas que veían mal, pero ellos no amaban lo bueno. El Señor conoce lo que sucede entre su pueblo, y empieza diciendo el Señor: yo conozco las obras que cada uno de ellos hacía. Pablito, estamos mal ahí con el Señor. Yo conozco. Erlicito, cuando el Señor dice yo conozco,
Ángel, esto nos tiene que hablar a nosotros de que delante del Señor nosotros no podemos, ni pretendamos, ni intentemos esconder algo delante de Él de lo que nosotros somos. Yo los puedo engañar a ustedes, ustedes me pueden engañar a mí, pero delante del Señor no nos podemos ni siquiera, como les dije, hacer el mínimo intento de pretender engañarlo. Si dice el Señor que antes que salga la palabra de nuestra boca, Él ya la conoce, Él ya la sabe. Y por eso ahí es donde nosotros tenemos que ver que, si bien es cierto, nosotros aborrecemos, se supone que aborrecemos y odiamos el pecado, pero no amamos tampoco las cosas que el Señor nos enseña que deberíamos de amar. Cuando el Señor comienza a elogiarle, les dice: conozco tus obras y tu arduo trabajo. Era una iglesia que se caracterizaba, aparte de que estaba en un punto en Asia Menor, en Turquía, de lo que se conoce hoy, que era un centro de los comercios portuarios más grandes de la época. Y el Señor reconoce que era una iglesia que trabajaba, reconoce que era una iglesia que se esforzaba, que era una iglesia que no le tenía miedo a nada, a pesar de que era una iglesia que no tenía, ¿cómo decirle?, una grandeza física y de cantidad de personas, pero que con las personas que componían la iglesia de Éfeso era gente que daba testimonio, porque trabajaban arduo. Y también cierto es que el Señor mismo les dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y otra de las cosas que se caracterizaba esta iglesia era la paciencia que tenía. ¿Paciencia en qué? La paciencia de soportar. Escuche, una cosa es tener paciencia para soportar algo, pero otra cosa es tener paciencia para soportar o alcahuetear las cosas. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo puedo tener familia que no la soporto por el estilo de vida que llevan, pero la paciencia que tengo con ellos no es por alcahuetearles lo que ellos hacen. Todo lo contrario, lo hago porque tengo que reconocer que antes de llegar al Señor, el Señor tuvo mucha paciencia conmigo, de todas las cosas que hacía, de todas las cosas que hice. Cuando el Señor habla acerca de la paciencia, acuérdense que de la paciencia no es voy a tener paciencia, voy a tener paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu, que solamente en una relación íntima con el Señor usted va a poderla desarrollar. Por eso cuando vemos gente explosiva, siempre tengo que ponerme de ejemplo yo. Yo soy una persona con un carácter bastante fuerte y cualquier cosa me incomoda rápidamente, momentáneamente. Una de las maneras violentas de pelear con mi esposa sería el hecho de que me quedo callado. ¿Por qué? Porque sé que con lo que conozco, lo que sé o lo que podría intentar decir, podría dañar. Y entonces, ¿a dónde se pone en práctica la paciencia? Precisamente en eso, de ser pensante antes de querer actuar, de pensar las cosas. Porque si yo digo, si yo hago, voy a destruir, voy a maltratar. Y yo no he sido llamado a hacer eso. Usted tampoco ha sido llamado para maltratar ni destruir. Y cuando el Señor les dice a la iglesia, conozco tu paciencia, es porque obviamente habían cosas que, para las cosas que a ellos les rodeaban, seguramente eran para salirse de las casillas. Es que alguien me sacó, no, nadie a usted lo saca, usted decide salirse. La decisión es suya, el dominio propio del que usted tiene es suyo, no es de la otra persona, es suyo. Usted decide cuándo va a hablar. Por eso cuando usted pegue un madrazo, como se dice acá en Costa Rica, no diga, es que se me salió. No, dice el Señor, al lenguaje de nuestro Señor, que de la abundancia del corazón, de la mente, habla nuestra boca. No es que se le salió, es que lo tiene ahí, casi que preparado, listo, cuando tiene que hacerlo. Siempre cuento esto. Una vez iba aquí en la autopista, llegué a la rotonda de San Sebastián y vino un señor, antes de llegar a la rotonda, un señor me atravesó su carro y entonces de una manera grotesca, fuerte, y créanme que seguro le dije de todo en esa palabra. ¡Estúpido! Grité pero con fuerza, así, se me salió. No, quise decirle eso. Y resulta que él no pudo pasar la rotonda, yo no pude porque estaban pasando otros carros, iban internamente otros carros y quedamos así. Y el señor que estaba a mi izquierda
bajó la ventana de su automóvil y me quedó viendo y me dice: joven, reconozco que lo que hice no estuvo bien, discúlpeme. Todavía me da escalofrío. ¿Saben por qué? Porque sentí vergüenza. Me sentí muy mal. Me sentí muy mal. El Señor no me dijo que era cristiano, ni yo le dije que era cristiano, pero me dio una de las grandes lecciones. Me dijo: joven, disculpe, reconozco que lo que hice no estuvo bien. Y como estamos viendo la violencia que hay en nuestras calles, aunque no haya ejército, Costa Rica no necesita ejército para destruirse. Con los accidentes automovilísticos, con el alcohol, con las drogas, la prostitución, la pornografía, Costa Rica se está autodestruyendo. Ese es otro tema. Entonces el Señor habla de la paciencia que esta iglesia tenía en medio de donde seguro eran provocados a salirse. Pero recuerde, el día que usted se salga por no tener paciencia, es porque usted decide. Yo pude haberle dicho más a aquel señor, pero imagínense, ahí es donde el Señor habla y dice que amontonemos ascuas, o sea, es hacernos sentir mal en aquel momento por la decisión que tomamos de ofender, o de decir, o de maltratar. Piénselo 2 veces antes de quererlo hacer. Como les digo, siempre pongo este ejemplo. Una de las maneras de pelear con mi esposa es quedarme en silencio. Y no porque ella tenga la razón, porque el dicho dice que el que calla otorga, y no precisamente. Muchas veces yo callo y no digo nada. Obviamente después las digo cuando es el momento oportuno para hacerla, que ya se le ha bajado a uno el chichón, la cólera, el enojo, como ustedes lo llamen. Piense antes de hacerlo. Pero eso no es atributo de Germán, eso no es mío. Yo podría decirlo, ese es fruto de una relación de Germán con el Espíritu Santo de Dios, para que el fruto de la paciencia se desarrolle en nuestra persona. Si usted no tiene paciencia, le falta trabajar en esa área de su vida. Usted que nos está viendo, que de todo se arranca, se molesta, maltrata, ofende, si usted no tiene una relación con Dios, es por eso que no tiene este fruto de la paciencia. Pero puede llegarlo a tener si tan solo, como que si fuera tan fácil, le entregara su vida a Jesucristo y Él haga de usted un nuevo hombre, una nueva mujer. ¿Quiénes son los que más provocan a tener paciencia? ¿Serán los de la casa, el esposo, la esposa, los niños, el trabajo, los compañeros? No sé, pero creo que todos en determinado momento nos vamos a ver en ese terreno donde tenemos que usar la paciencia. Otra de las buenas características que esta iglesia tenía, dice: no puede soportar a los malos. Nos choca esa gente mala que siempre andan buscando cómo hacerle daño a las personas. Nos chocan porque obviamente cuando no tenemos al Espíritu Santo de Dios, nosotros no podemos dar ni esperar nada de hombres y de mujeres que no caminan con el Señor. Por eso, un gran ejemplo que tenemos es de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo crucifican en la cruz y Él mismo le dice al Padre: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora usted me va a decir: sí, pero alguien que quiere hacerme un daño sabe lo que está haciendo. Sí, pero si ese hombre o esa mujer tuviera al Señor, no pretendería hacerle daño a usted. Y usted, que dice que es cristiano, pues con mucha más razón no va a pretender hacerle daño a nadie. No pague mal por mal. No pague mal por mal. ¿Qué quiere decir, pastor? Entonces, que nos tenemos que quedar con los brazos caídos. Bueno, es que muchas veces, incluso las mismas leyes, aunque nos quejamos de ellas, las mismas leyes nos pueden ayudar cuando vemos que la situación se nos pone un poco tensa, difícil. Para eso están las leyes, para que nosotros no tomemos con nuestras propias manos, si se puede llamar, una venganza. El Señor dice: no puede soportar a los malos. Expresa el celo de la iglesia de Éfeso en su ciudad, de la disciplina que ellos mantenían dentro de la iglesia. No soportaban. No podemos soportar dentro de la iglesia, donde se supone que hay hombres y mujeres que tienen al Espíritu Santo de Dios, y que nosotros alcahueteemos
o por lo menos nos hagamos de la vista gorda, dicen, y no ponerle freno a una persona que quiera o esté haciendo daño. Otra de las características que el Señor les habla y les dice: has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Qué bueno que hubieran gente con las características de esta iglesia de Éfeso, porque tenían ellos ese confrontar a los demás, sabiendo que lo que aquellas personas estaban haciendo no era lo correcto. Y otra de ellas era el probar a los apóstoles, a los que decían. Imagínense que si esta gente estuvieran hoy en día, ¿cómo estarían los apóstoles? Bueno, los que dicen llamarse apóstoles en Costa Rica, no vayamos fuera. Los que dicen llamarse apóstoles y que la Biblia dice, y no lo son. Los que dicen llamarse apóstoles. ¿Por qué? Porque el apóstol tiene una característica muy sencilla. El apóstol es un enviado. Es un hombre que ha sido preparado, obviamente en la palabra del Señor, con las características de querer servir al Señor. Y el trabajo del apóstol es andar levantando iglesias. Es un mensajero que ha sido, que tiene ese corazón de querer ir a levantar iglesias donde no lo hay, que nada lo detiene. No es como lo que nosotros conocemos en la radio y la televisión, que el apóstol es el multimillonario de aquel lugar y es el intocable. No, esos no son. Por lo menos de las características que dice la palabra del Señor, no lo son. Aunque tengan un título, tengan muchos títulos, hayan ido aquí, hayan ido allá, o hayan pagado lo que hayan pagado por títulos, eso no les hace apóstoles. Cuando estudiaba en el seminario, terminaba el curso de homilética y don Guillermo Flores puso de ejemplo mis calificaciones y me dijo: la calificación de nuestra, ahí no hay rangos, la calificación del hermano Germán es uno de los mejores promedios, y quiero decirle que de nada sirve este promedio si no es el Espíritu Santo de Dios quien lo vaya a inspirar tanto a él como a cada uno de ustedes para preparar un mensaje de la palabra del Señor. Pensé que iban a decir algún amén, por lo menos. Pensé. Ya le agarró tarde, no lo haga. Entonces, el que uno tenga un título, o le hayan dado un título, o tenga muchos años de caminar predicando la palabra del Señor, eso no le hace que usted sea real. Esta gente decía: porque ustedes han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Cómo los probarían? ¿Qué clase de pruebas le pondrían a esta gente? O piense usted un poquito, usted que nos está viendo, ¿qué pruebas le haría usted a todo el ejército de apóstoles que hay en Costa Rica y en el resto del mundo? ¿Qué pruebas le pondría? Yo les pondría lo que dice Pablito de Filipenses, del 10 al 13. Estoy enseñado a vivir cualquiera que sea mi necesidad. Estoy acostumbrado a estar saciado, a estar con hambre. En todo y por todo he aprendido a contentarme. Resulta que los apóstoles nos enseñan que si usted no tiene dinero, usted está mal. Si sus finanzas no están bien, usted está mal. Al estilo de lo que el Señor hablaba de los mismos fariseos. Que los fariseos, si una persona estaba enferma, era porque estaba en pecado. Incluso los amigos de Job le llegan a decir que él está así porque había pecado delante del Señor. Y no era cierto. Entonces, esta gente de la iglesia de Éfeso, de lo que nos habla Apocalipsis 2, eran personas que, por conocer bien la sana doctrina, nadie los podía engañar con una doctrina que no era acorde con la palabra del Señor. Y entonces ahí es donde nos compromete a cada uno de nosotros que si no conocemos lo que dice la palabra del Señor, cualquier persona nos va a engañar. Aunque tenga buena apariencia, buen léxico, buena palabra, buen tamaño, buen pelo o sin pelo, o delgadito o así como yo. Pero si usted no conoce la palabra del Señor, y a usted es como los videos que usted puede ver. Yo no sé, esta gente, que esos líderes le dicen, vayan a comer zacate, y todos se van a comer zacate ahí al patio. O el que está predicando agarra una manguera y los comienza a bañar de agua,
y les dice que esa es la unción de Dios. Y la gente cae. Se supone que en un toque profundo de Dios, o como cuando hacen los famosos encuentros, que la gente dice que viene borracha, embriagado de la presencia de Dios. Escuchen bien esto. Yo creo firmemente en las cosas que Dios puede hacer en el hombre o en la mujer, pero no creo en gente que dice que viene embriagada del Espíritu Santo y al día siguiente ni siquiera leen la palabra de Dios. No entiendo yo eso. O por lo menos no sí lo entiendo. O sea, son cosas que lo que alimentan sencillamente son nuestras emociones para aparentar. ¿Por qué? Porque no es una realidad. No conocen siquiera sana doctrina. O sea, cuando hablamos de sana doctrina, no es algo que yo inventé y que tengo ya patentizado a mi nombre. Sana doctrina es cuando yo hablo la palabra del Señor. Por eso es que muchas veces hablamos, o la gente dice, no toquen Biblias de estudio porque esas son las opiniones de los otros. ¿Y qué estoy haciendo yo? Dándoles una opinión. Y usted tiene que examinarlo. Usted tiene que ver que lo que estamos compartiendo sea o no sea de Dios. Yo espero que sea un mensaje que a usted les pueda ayudar, que nos pueda actualizar de cómo está nuestra relación con Dios. Entonces dice el Señor, ¿has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son? ¿Y los has hallado? ¿Cómo les dice? Los has hallado mentirosos. Quiere decir que hay gente que llamándose apóstoles son mentirosos. Ellos conocían la sana doctrina y esto les permitía diferenciar el error. Y después les dice, y has sufrido y has tenido otra vez paciencia y has trabajado arduamente. ¿Por qué razón? Por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Hermanitos, cuando los cristianos, la iglesia en general, cuando los cristianos retrocedo un poquito, cuando el hombre se arrepiente, acepta a Cristo Jesús, nace de nuevo. Yo no sé si a usted le pasó. Yo recuerdo que en el año 88, con 19 añitos, acepto al Señor Jesús y después me agarró una cosa de querer estar todos los días en la iglesia. Uno corría, uno venía, hacían esto, hacíamos venta de empanadas, cachivaches y todas las cosas que se hacían ahí, que hay que ir a predicar, vamos a predicar, que hay que ir a ayunar, vamos a ayunar, que hay que ir a hacer vigilia, hacíamos vigilia y aquella cosa. Y entonces en el lenguaje que se usaba en ese entonces, porque hoy ya casi no se usa, el lenguaje que se decía, es que el hermano está en su primer amor. Es que la hermana está en su primer amor, porque era característico que la persona que había nacido de nuevo era algo. Escúcheme, a mí el pastor que tenía en ese momento me decía, permitan, lea el Nuevo Testamento. Y yo me recuerdo que yo leía todo lo que ustedes quieran en una noche. Quería leer la Biblia en una noche. Quería leer de todo. Quería saber de todo. Y le decía, es que el hermano está en el primer amor. Era algo característico. Obviamente que hoy, de las personas que uno conoce o que está empezando a conocer, que han llegado a Cristo Jesús, no sé qué es lo que ha pasado, porque no puedo decir que sea el Señor jamás. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado. Y la euforia que teníamos, por lo menos yo en los años 80, no va a cambiar de que el que se arrepiente y nace de nuevo, viene con un corazón queriendo servir a su Señor, reconociendo lo que Dios le ha perdonado, de donde Dios lo ha sacado, lo que Dios ha hecho en su vida, y entonces aquel hombre o aquella mujer se convierte, escuche, en ese dinamis de Hechos, capítulo número 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Desamparado, allá en San José y por todo lugar, para no irnos tan largo. Por todos lados. Y el Señor les vuelve a decir cosas de la paciencia de ellos y que han trabajado, y después les vuelve a recalcar y les dice, reconozco que ustedes no pueden soportar a los malos,
porque ellos los rechazaban. Bueno, características que tenía esta iglesia. Pero resulta que cuando llegamos al versículo 4, así como ellos aprendieron a llamarle la atención a los que estaban a su alrededor, el Señor tuvo que llamarle la atención a esa iglesia. ¿A cuál iglesia? La de Éfeso. La iglesia que trabajaba arduamente, la iglesia que se esforzaba, la iglesia que no soportaba lo malo, la iglesia que rechazaba todo lo que el Señor aborrecía, lo rechazaba ellos de igual manera. Y entonces ahí en el versículo 4, el Señor les dice, pero tengo contra ti. No es a título personal o a una sola persona. Cuando dice, tengo algo contra ti, se refiere a toda la iglesia. El Señor le está hablando a la iglesia de Éfeso. Y le dice, iglesia, tengo contra ti. Cuando le dice a uno, tengo algo en contra suyo, es algo negativo. Algo que no está siendo merecedor de un hombre que dice que es cristiano o es cristiana. Vayamos a Apocalipsis. Bueno, ustedes lo tienen ahí. Abro yo aquí Apocalipsis, capítulo número 2. Le dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué habrá pasado, Marlon? ¿Qué habrá pasado? Aquella iglesia que estaba dada a trabajar arduamente. Vean, en este asunto del trabajo, de servirle al Señor, se los digo porque yo desde los 19 años que llegué al cristianismo y ya casi a los 54 que voy a cumplir, nunca he dejado de servir. Nunca he dejado de servir. Nunca. Siempre me ha gustado. Manejamos y se nos enseñó un principio que al que mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y entonces, pero la responsabilidad es muy personal. Porque ustedes, alguno de acá puede tener incluso más años que yo en el Evangelio. Pero tal vez la responsabilidad que usted ha tenido en servir al Señor no ha sido la misma. ¿Por qué? Porque es que eso nace en uno. Uno desea aquello, anhela aquello, siempre, indiferentemente de los frutos que se puedan recoger, espirituales o materiales. Escúcheme. Cuando el Señor habla a esta iglesia, les digo, han dejado su primer amor. ¿Qué quiere decir? Lo que decíamos al principio, las características. Ellos rechazaban todo lo que era malo, pero lo triste que esta gente llegó a hacer es a no amar lo que era bueno. O sea, ¿saben qué es? Se acostumbraron a vivir bien, pero ya no amaban las cosas que ellos incluso hacían. Y se lo quiero enfatizar por el lado del servicio al Señor. ¿Por qué? Porque el servirle al Señor muchas veces se puede convertir en una rutina. Y cuando se convierte en una rutina, se pierde el sabor, se pierde el deseo, se pierde aquella cosa que si vas a llegar tarde te preocupas. Se va, eso se va. ¿Por qué? Porque la persona se vuelve tranquila, se vuelve cómoda, no le interesan las cosas. Aunque siga rechazando. Yo aborrezco el pecado, eso no me gusta, los apóstoles aquellos tampoco, aquí y allá, pero ya no aman lo que hacen. ¿Por qué? Porque han perdido su primer amor. Se han acostumbrado tanto a vivir bien porque ya no tienen vicios, porque viven bien, porque les ha ido bien, pero ya no aman al Señor como lo hacían antes. Solamente en unos cuantos segundos, bueno, el tiempo que usted quiera, examínese cómo era usted cuando usted aceptó a la persona de Jesucristo y cómo es usted hoy cuando ya han transcurrido los años. Amén. ¿Cuál es la diferencia? ¿Serás el mismo? ¿Has cambiado? ¿Estás con la misma euforia? Yo le diría, y no solamente aquí a la iglesia Ágape de Desamparado, se lo digo a la iglesia que dice llamarse cristiana. ¿Qué les digo? Que si realmente nosotros, la iglesia cristiana, estaría en ese primer amor, como lo describe la iglesia de Éfeso, escúcheme, no vayamos fuera de nuestra frontera, ya Costa Rica hubiese sido evangelizada. Como decían las organizaciones que se supone que representan a la iglesia cristiana, Costa Rica para Cristo. Costa Rica no es de Cristo. ¿Por qué? Porque los mismos cristianos no predicamos de Cristo. Los mismos cristianos nos hemos encerrado en paredes.
Los mismos cristianos estamos cada quien en su nidito y que nada nos incomode. ¿Por qué? Porque no hay euforia, no hay deseo. Ya se abrieron los parques, no hay nadie predicando. No hay nadie. En mis años mozos de predicador en la calle, bueno, y siempre lo hacemos cuando tenemos la oportunidad, oiga, el pegar 4 gritos en la Plaza de la Cultura, o en el Parque Central, o en el Parque Braulio Carrillo. ¿Cuál es el Parque Braulio Carrillo? La Merced, claro, que tiene que saber, pues, somos choferes de la capital. El Braulio Carrillo es el Parque de la Merced, así es el nombre original. Así se llama. Entonces, y se para la gente con un parlante ahí a cantar, a predicar, a hablar del Señor. Hoy las iglesias están muy cómodas, o la iglesia de Cristo está muy cómoda. Nadie se incomoda, nadie se incomoda. Características de perder ese primer amor. Escuchen, la vitalidad espiritual, que es el fruto de una comunión viva con el Señor, se reemplaza por una rutina. Pregunto, iglesia, usted que nos ve, ¿usted viene a la iglesia por una rutina? ¿Porque tiene que venir a la iglesia? ¿Porque usted es evangélico? Hay una grande diferencia. El que usted se aliste y se goce y cante cuando se está bañando, alegre, feliz que llegó el domingo, porque va a ir a cantarle y adorar a Cristo Jesús. Hay una grande diferencia. Hay una grande diferencia. Y entonces, cuando usted está en esa euforia de su primer amor, usted no dice, no importa aunque llegue tarde. No, va a ser el primero o la primera en llegar. Y no va a poner pretexto de nada. De nada. No van a haber pretextos. No van a haber excusas. Ni por niños, ni por el marido. Si el marido, pues siempre le echan la bronca a nosotros los pobres maridos. Si el marido se enoje, hermana, esposa de ese marido, véngase usted, arréglese usted, alístese usted. Por eso no se vaya a divorciar. Si él no se quiere levantar, levántese usted. Si ella no se quiere levantar, levántese usted. Pero no se los digo porque tienen que hacerlo, no, es que eso lo produce ese primer amor, que a usted nada lo atrasa, que a usted nada lo incomoda. Y máximo cuando no hay niños, máximo cuando ya no hay pequeñitos que hay que estarlos bañando, alistándolos, que hay que darles el quelo. Ya me acordé otra vez de que hay que darles quelo, hay que darles galletitas. No, eso no quiero, denme jugo. Está bien, chichi, no te doy eso, pero bueno, un poco de alcahueta. Pero ese es otro tema. No sean alcahuetas, denle lo que hay, que coman lo que hay parejo. Ay, es que el gluten, es que aquí. En el tiempo de nosotros nunca se inventó el gluten. No existía nada de eso, a lo que caía. ¿Saben qué estoy haciendo? Armándome de paciencia. Ok, sigamos. Características. Es reemplazada por, ese primer amor se reemplaza por algo, por la rutina. Vean, este asunto de la rutina es algo similar como en los matrimonios. Hay matrimonios que se vuelven rutina. Están juntos por el qué dirán. Están juntos porque ya están acostumbrados a estar juntos. Pero no hay lo que en un principio, pregúntele a mi esposa, les voy a contar, hablábamos horas por teléfono. En la noche, en la madrugada, a todo momento. Porque el primer amor, tan enamorados. Y van a tal cosa, a comerse un helado. Era como haberla llevado a una de esas heladerías famosas. Aquello tan bonito, y que la risita y los ojitos, y aquí y allá. Pero después, rutina. Ya no la agarra de la mano, ya no le abre la puerta del carro, si tienen carro,
o vendió el carro para mejor andar en moto y no andarla. Sí, porque se volvió rutina. Y para peores, porque la moto todavía la puede andar, entonces mejor la vende la moto también y se compra una bicimoto, donde definitivamente solo él puede andar. Ya no le espera, apúrate porque ya me voy, siempre me atrasas. Eso puede pasar a los dos lados, el hombre o la mujer, porque hay de los dos, o el hombre. Entonces, aquel primer amor, aquello lindo, aquello precioso, se volvió rutina. El cristianismo para muchos se les volvió rutina. Es que mi abuelo era cristiano, mi papá también y ahora yo también. Rutina. Porque no podemos vivir de tradiciones de lo que fue mi abuelo o mi abuela. No, tengo que vivir en lo personal, de lo que yo cosecho en mi relación con Dios, de lo que usted cosecha en su relación con Dios. Y lo reemplaza, ese primer amor lo reemplaza la rutina. No he ido, mi papá decía, no, hoy no puedo salir porque tengo que ir a la iglesia, porque si no voy a la iglesia me va mal. Así decía mi viejo. No, a la iglesia no vamos porque nos vaya bien o nos vaya mal. A la iglesia vamos porque dice el Señor que debemos de congregarnos, debemos de ir a recibir el mensaje, el consejo de la palabra del Señor, para habitar juntos en armonía, para poder saludar a los hermanos, para estar en ese tiempo, para un hermano que necesite un abrazo, un consejo, pero no una rutina. Debemos de alistarnos los domingos, que es el único día que venimos a la iglesia, pero con el mayor de los entusiasmos. Hoy voy, aleluya, a recibir, a cantarle. Llevo mi pandereta como Erling, porque voy a cantarle al Señor. Gloria a Dios. Y vengo con aquello lindo que, deseo que no termine aquello. Que no pase aquello. Pero no se lo digo para que usted imite hacerlo. Es que tiene que ser una vivencia suya. Algo muy personal. Por eso les hablo, comencé en los 80, estamos en 2022 y el deseo siempre en la mente mía es morirme sirviéndole al Señor. Ese es mi deseo. Ya no lo hago con la misma fuerza y el ánimo porque hasta pesado estoy. Escúcheme, pero a mí no me detiene nada. Sigo, quiero, anhelo seguir sirviendo al Señor. Problemas, sí hay. Necesidades, sí hay. Situaciones, sí hay. ¿Y qué? ¿No es verdad que todo lo puede en Cristo que le fortalece? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Con cualquier cosita, la rutina, qué cansado, vea cuánto caminaba el Señor cada día, ir predicando su palabra. Y no me hable del cansancio, porque el Señor dejó por desobediencia de Evita y Adancito, 6 días trabajarás. Así que no se queje. 6 días trabajarás y el 7º es para adorarme a mí, para buscarme a mí. No hay descanso. Lo que pasa es que el ser humano más bien nos premió en darnos vacaciones cuando estamos en una empresa. Nos dan vacaciones. Pero el Señor dijo, 6 días trabajarán y el 7º lo van a usar para adorarme a mí, para buscarme a mí, para estar conmigo, porque de Él vienen las fuerzas. Hermanitos, esta gente, su amor, todo aquello, la paciencia, el arduo trabajo y todo, se convirtió en una rutina. Igual, escuche, les decía hace unos momentos, en cuanto a servirle al Señor por rutina, o porque nos vean. Es una de las decisiones más feas que podríamos tomar, de querer hacer algo, pretender hacer algo en la iglesia porque nos vean que yo puedo. Escúcheme, de todos nosotros el Señor ha escogido, dice, lo más vil para avergonzar a los soberbios, a los que se creen mucho. Ha escogido el Señor lo más sencillito, porque Él no cuenta con la capacidad que cada uno de nosotros tenemos. Lo que Él sí cuenta es que Él en nosotros hará estragos con nosotros mismos, hará cosas grandes con nosotros mismos. Ahora, si usted se pregunta, ¿y entonces conmigo por qué no ha sido así? No es problema del Señor, es su problema. Es su problema. Lo que usted no esté haciendo hoy en el Señor
Es su problema. ¿Por qué? Porque es usted quien debe de anhelar. Es usted quien debe de desear. Es usted quien debe disponerse. Por eso el Señor primero los comienza elogiando. Ustedes son esto, son lo otro, son aquí. Pero ¿saben lo que he visto? Les dice el Señor, ustedes han dejado su primer amor. Ya no hacen las cosas igual como las hacían al principio. Y de esas cosas, Jeremías, capítulo 6, dice 18, creo que es, por ahí lo anoté, vamos a ver. Esperen para ponerme los. Sí, 6:16 es. Les dice el Señor, dice Jeremías, obviamente inspirado por el Señor: paraos en los caminos. O sea, hagan un alto. Paraos en los caminos, hagan un alto y recordad la senda antigua. ¿Qué quiere decir con esto? Hagan un alto y comparen lo que están haciendo hoy y lo que hacían antes. Vuelvo a insistir en eso. Usted es la misma persona cuando empezó con el Señor. O sea, la persona en sí, pero su ánimo, su deseo, ¿cómo le llamo? En términos evangélicos, la unción que tenía al principio es la misma con la que cuenta hoy en día, o se le volvió una rutina, o se le volvió muy madura. Gente que se cree muy madura en el evangelio y no hacen nada. ¿Por qué? Es que son muy maduros, a punto de caerse ya, o de podrirse más bien. Algo que es muy maduro se pudre. Ellos reemplazaron su situación por la rutina, por frases aprendidas como bendecido, prosperado y en victoria, que no tiene que ver nada, por lo menos un pasaje bíblico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo he sido llamado a ser cabeza y no cola. Todos me van a pedir prestado y yo no pediré prestado. Frases que las han hecho parte de su vida. Otras más tradicionales: la sangre de Cristo te proteja, o la sangre de Cristo nos cubra. Otras, ayúdenme ustedes que conocen. Ahora nadie conoce. Yo, hermano Carlos, solo yo soy el. Yo cancelo y no cancelan ni los recibos. Sí, yo cancelo. Cancelado y anulado. Ay, oiga, sí, no, parece mentira. Usted que nos está viendo. Hay gente, he escuchado por la radio donde dice: alguno en algún banco se va a equivocar y te va a mandar esa bendición que Dios tiene para ti. Claro, te la va a mandar a ti, pero se la van a cobrar al que metió un dedo, una tecla que no tuvo que tocar. Eso es bendición. Por favor, no hablen de eso. No digan eso es robar. Sí, es que el Señor le quitará al diablo, pero ¿para qué le va a quitar al diablo si Él te puede dar de lo que Él tiene? ¿Ah? Denme una palabrita de bendición. Cuando soplan, pastor. Cuando soplan, sí, lo que los bote es el mal aliento. Pero bueno, no me desconcentren porque todavía no he comenzado. Vean. Entre esas cosas de la rutina, de frases aprendidas, hay una pérdida, escuchen, hay una pérdida de gozo en el servicio al Señor. Hay una pérdida de gozo. La vida en la iglesia se convierte en algo rutinario, monótono. Siempre lo mismo, siempre. Ahora subo las gradas así y las bajo igual, así. Algo rutinario. Y después baja y dicen allá afuera: bueno, vuelvo a mi realidad. Pero su realidad debería de ser ese fuego lindo, precioso de la presencia del Señor en cada uno de nosotros. Se vuelve mecánico, se vuelve aburrido, se vuelve carente de interés por la predicación de la palabra, y que ya la palabra no nos dice nada. ¿Saben por qué? Porque es que yo he oído tanta palabra que ya a mí ya no hay nada que...
Si usted en algún momento ha dicho eso, que usted ha escuchado todos los mensajes, lo reto, escúcheme usted que nos ve, lo reto para que usted se siente en una mesa y prepare un bosquejo para dar una enseñanza de la palabra del Señor. O una prédica, como usted quiera llamarlo. Lo reto, a ver si es verdad que conoce mucha palabra. A ver si es verdad que usted conoce demasiada palabra. Lo reto. Hay gente que tiene miedo hasta para pasar a orar adelante. ¿Por qué? Porque no es algo de él o de ella. No saben dar ni un comentario porque no es de ellos. Ok, está bien, no todos son para enseñar, pero la palabra del Señor, es el Señor mismo, que obviamente de lo que conocemos de Él, en el momento que vamos a hablar de Él va a respaldar lo que nosotros vamos a decir. Pero si usted no lo hace, no lo intenta. Avancemos. El Señor les dice en el versículo número 5, recuerda, que no se te olvide, usted que perdió su primer amor, recuerda por tanto de dónde has caído. Cuando dice la palabra caer, es que estuvimos aquí y descendimos. Recuerda por tanto dónde estuviste, pero que ya no estás. Recuerda de dónde te caíste, de dónde has caído. Sigue diciendo el versículo 5. Y después le dice, ahora que recuerdes de dónde has caído, le dice un consejo: arrepiéntete. Arrepiéntete. Cuando le dice arrepiéntete, también le dice, haz las primeras obras. Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué le está diciendo? Que ya lo que hacían, pero si era una iglesia, pastor, que dice que hacían algo de trabajo, sí, pero lo dejaron de hacer por amor al Señor. Lo siguieron haciendo por rutina, por costumbre. Ya no había entusiasmo. Ya no le dicen a la esposa te amo porque realmente era, sino porque de repente se la salió decirlo. Ya no le elogian, ya no lo elogian. Por allá sale algo. Se les olvidó la fecha de aniversario. Se les olvidó su primer salida. Bueno, algunos hasta dirían, ay, ni me quiero acordar de eso, mejor nunca hubiera salido. Sí. Está buena. ¿Para qué dije eso? Yo no sé por qué lo dije. Recuerda de dónde has caído. Debemos darnos cuenta de lo que hemos perdido y recordar dónde estábamos antes. ¿De dónde he caído? Yo no me visualizo, por lo menos lo que me conozco, yo no me visualizo verme sentado en una banca, en una iglesia sin hacer nada. No me veo así. Y el poco tiempo que le tuve hace algún tiempo, mi esposa me dice, Germán, no, algo vamos a hacer, algo tenemos que hacer. Tenemos mucho para dar, tenemos mucho. Y tengo que reconocerlo, ya fue ese impulso, ese ánimo que necesitamos. Porque muchas veces, aunque seamos pastores, necesitamos que alguien nos impulse, que alguien nos diga. No se quede como el superhéroe. Hombre, no se queden callados. Si necesita un ánimo, que alguien lo abrace, que alguien le dé un choque de mano fuerte, hágalo, dígalo. Necesito que me abrace. Pero no se quede ahí. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿De dónde estamos ahora? Oiga, de nada sirve reconocer el problema si no se hace algo concreto para resolverlo. Usted dice, sí, pastor, sí, yo soy ese que he perdido el primer amor y con eso no hace nada. El asunto es comenzar a hacer algo para salir de ese estado de conformidad, de frialdad, de rutina. Todo lo mismo, mañana a trabajar, después a trabajar, llegar a la casa. Nada se hace con alegría, con euforia, con gozo, con ánimo, con ganas de querer avanzar, seguir adelante. Le dice, haz las primeras cosas. ¿Cómo era cuando usted hacía esas primeras cosas? Siempre el más tempranero. En primer lugar, llegando temprano. 53 años después, igual llegando temprano. Porque ya es algo en lo que uno
bien forma, porque hay gente que malforma su manera de ser. Ay, que hagan los demás, ay, que hagan nosotros. Recuerde que cuando el Señor dice que hagamos nuestras primeras obras, es de examinar a ver qué es lo que tengo que cambiar para volver a estar en ese mover del Señor. A las primeras cosas debían cambiar. El arrepentimiento, escuche, el arrepentimiento que no nos conduce a un cambio de vida no es auténtico. El arrepentimiento que no nos conduce a un cambio de vida no es verdadero, no es auténtico. Usted se puede arrepentir hoy y decirle: Señor, a partir de hoy, sí, yo quiero volverme a enamorar de ti, quiero volver a que tú me conquistes y yo caminar contigo, Señor. Pero si no lo hace, no fue auténtico. No fue auténtico. No fue auténtico. No fue auténtico. Ahí en ese versículo 5, para ir concluyendo, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. ¿Por qué? Dice el Señor. Pues si no las haces, oiga lo que dice el Señor. El Señor no está vacilando en él. Si no, dice: vendré pronto a ti, iglesia, o a ti en lo personal, Marvin, Araceli, Marlon, Katia, Adriana, Luis, Carlitos, por acá, Ángel, aunque seas Ángel, para ti también. Oiga, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Si no voy a venir a ti, entonces el asunto de perder el primer amor está complicado. Eso de perder el primer amor está complicado, porque dice el Señor que Él va a venir y nos va a quitar el candelero. Puede ponerle usted la interpretación que usted quiera: quitar el candelero, quitarme el lugar, borrarme del libro de la vida, porque si nos llama al arrepentimiento es que estamos mal. Ahora, al arrepentimiento también no necesariamente que esté mal, sino que estás ahí en ese confort, en esa cosa que ya no te mueve nada. Usted ve gemir, cantar con alegría a los demás y usted se queda ahí frío totalmente. No hay nada. Qué feo, qué feo. Sí, yo creo que es feo. Es como que vaya de paseo a algún lugar y no disfrute nada. ¿Y qué? Aquí vengo cansado, mejor me hubiera ido. No se divirtió, no aprovechó, no gozó nada. ¿Y qué? ¿Cómo estuvo el culto? Ya estuvo bonito, ahí cantamos, ¿sí? Ahí, la hermana ahí gritando y después el pastor también. Todo bonito, todo bonito. No hay nada que... Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Si no te hubieras arrepentido. Y le vuelve a decir el Señor: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La historia de esta gente de los nicolaitas era un grupo que había salido ahí, que a ciencia cierta no se sabe qué era el tipo de doctrina que enseñaba, pero el Señor los aborrecía. O sea, no era nada bueno que enseñaban. Y el Señor los aborrecía. Y el Señor le dice: oigan, callen, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no es a cualquiera. ¿Cuándo es que se vence? Cuando vamos a llegar. Dos cosas. Una, si usted se va a morir hoy, mañana, en unos días, que esté preparado para irse con el Señor. Eso es vencer. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ya estoy listo. ¿Okay? Esa es una. La otra es que si nos va a tocar para la venida con el Señor. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. ¿Okay? Pero si nos tocara, dos. Entonces tenemos que tener dos tipos de preparaciones. La primera, para que en cualquier momento nos vamos por nuestra muerte física. Y la otra es por la venida del Señor, que nos vaya a sorprender. ¿Okay? Sí, Alejandro. De las iglesias que salen ahí, en Apocalipsis, ¿cuál cree que sea un montón?
De todas tenemos. De todas tenemos una característica. Y más de las buenas, las malas. Más de las buenas, las malas. Porque si te podría decir, es que la iglesia de Éfeso es, pero haciendo cuenta de estas iglesias, no hay ninguna en pie. De esta iglesia de Éfeso en Turquía, solo las ruinas quedan. Solo ruinas quedan. Entonces, más que parecernos a estas, de alguna de estas 7 iglesias, debemos de parecernos más a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque las características, unas se creían que tenían plata, nosotros inventamos esto, nosotros hicimos lo otro, nosotros hicimos allá. ¿Y dónde paró esa iglesia? En nada. ¿Dónde pararon esas iglesias? En nada. Entonces, por eso te digo, de nosotros como iglesia tenemos muchas características de todas. Hay gente que se cree que tiene plata y están cómodos. Estoy hablando de iglesia en general. Hay otros que por su elocuencia o esto se sienten poderosos. Y hay otros que flojos, no quieren hacer nada, igual. Entonces, de todas las características. Pero concluye el Señor diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia Ágape. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay una recompensa. Desde que el Señor nos ama, nos anima y nos exhorta, nos dice, el que venza, le voy a dar de comer del árbol de la vida. O sea, estar con Él para siempre. ¿Cuántos anhelan eso? Amén. La iglesia anhela eso. Estar un día delante de la presencia del Señor y estar eternamente con Él. Pero, es al que vence, hasta el último hálito de su vida. Hasta el último momento en que se cierre y que uno pueda decir, qué lindo se fue Germitan con el Señor, se fue Marlon con el Señor. Qué bueno. Nos va a doler ya no verlo, pero qué lindo, sabemos que está con el Señor. Póngase de pie. Señor, te damos gracias por este tiempo precioso que nos das. Gracias. Si usted ha caído en la rutina, en el conformismo, o se lo resumo así, si usted sabe que usted ha perdido su primer amor, dice el Señor, arrepiéntete por haber perdido ese gozo, esa euforia, ese anhelo, ese deseo de estar en el Señor, de servirle al Señor, de caminar en el Señor. Esto es para usted. Dígale al Señor, Señor, me arrepiento. Me arrepiento. Yo soy uno de ellos, yo soy una de ellas. He caminado haciendo lo que mejor me ha parecido a mí, Señor. Si bien es cierto, no he caminado en pecado, pero tampoco, Señor, estoy apreciando y valorando lo que tengo en usted, Señor. Perdóname, Señor, perdóname. Me arrepiento, Señor. Y hoy que he escuchado que si no me arrepiento, Señor, tú vas a quitar mi candelero ahí donde tú lo tienes, Señor, y yo no quiero eso. Yo quiero estar con usted, Señor. Que el día que parta de aquí, de esto temporal, Señor, quiero llegar a estar con usted por una eternidad, Señor. Hoy, echo atrás, voto, corto, Señor, voto toda la rutina que pudo haber venido a mi vida, el conformismo. Ya no más, Señor, ya no más, ya no más. Hoy quiero levantarme en usted, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, como dice tu palabra, me devuelva el gozo de la salvación, Señor. Me devuelva el gozo de saber que soy un hijo, una hija suya, Señor. Ya no más. Anhelo servirte con todo mi corazón. Anhelo estar en tu presencia todos los días de mi vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, te doy gracias por haberme permitido escuchar tu palabra, tu mensaje, Señor, tu consejo. Gracias por la palabra, Señor. Y de ahora en adelante, mi rostro reflejará ese enamoramiento hacia usted, Señor. El deseo de caminar con usted y lo que complace estar en usted, Señor.
Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Si usted ha sido una de esas personas que ha salido de la rutina y hoy has decidido volver a ese primer amor en Cristo Jesús, te invito a que puedas contactarnos a través del 8876-8006 aquí en Costa Rica, y si estás fuera podemos hacerlo también. Solo tienes que agregar el signo de más, código de área 506 y el teléfono 8876-8006. Pastor Germán Torres para servirle hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga. Muchas gracias.